Señor, vengo a tus pies y me rindo ante ti. Tú eres mi amo, mi rey, mi Señor. Te doy gracias porque me perdonaste, por rociar tu sangre sobre mí, por morir y resucitar, por darme tu vida. Tú eres mi Dios. A ti te alabo y te adoro. Quiero servirte como tú quieres. Deseo agradarte, mi amo, mi amor, mi rey. Te doy toda la gloria y la honra. Te entrego mi vida y la derramo en libación, como un nardo de valor para ti. Te escojo a ti, mi bien, lo mejor. Sin ti, nada soy. Oh, mi Señor, oh, mi Dios, te amo, anhelo tu presencia. Te amo, eres mi bendición. Prosiguiendo rumbo al amor.
Bienvenidos a esta nueva transmisión en tu plataforma Canal Vida para Todos, transmitiendo desde San José, Costa Rica. Un abrazo muy afectuoso, cariñoso, sincero a cada uno de ustedes que nos permiten llegar a sus hogares, a ustedes mismos, para transmitir la palabra del Señor. También agradecemos a Dios por permitirnos este medio para que la palabra siga siendo glorificada, para que la palabra de Dios nos siga ayudando a prepararnos como esos vencedores que Dios está buscando en este tiempo. Seguimos en este estudio profundo, bíblico, sobre 2 de Corintios, cuyo título general es Los ministros del nuevo pacto. Y en esta oportunidad presentaremos el mensaje Creed y obedeced para entrar en el reposo. Estaremos ampliando con algunos capítulos del libro a los Hebreos para que haya mayor iluminación, revelación y podamos, como los ministros de hoy, estar más preparados para realizar su voluntad. Leamos este verso que aparece allí en su pantalla, Hebreos capítulo 4, desde el verso 1 al verso 3. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Pero los que hemos creído, repitamos, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Oremos para que haya entendimiento, para que recibamos con sabiduría, para que el Espíritu fluya en nuestro interior y haya mucha luz, mucho ánimo, mucho arrepentimiento y sigamos siendo preparados como esos ministros que van a reinar con el Señor. Padre, alabamos el nombre poderoso de Jesús y declaramos el señorío de nuestro amado Salvador Jesús a través de invocar su nombre. Oh Señor Jesús, nos rendimos ante tu voluntad, ante tu señorío, y nos postramos ante ti, Señor, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro ser, que al oír tu palabra, Señor, pueda haber fe, que podamos recibirla, que podamos ser ministrados con tu palabra santa. Señor, muéstranos tu corazón, que tu corazón llegue a nuestro. Queremos entender lo que nos quieres mostrar con este reposo. Queremos, Señor, tener los ojos abiertos, recibir con entendimiento y sabiduría tuya, Señor, la luz apropiada, Señor. Y queremos tener la actitud de fe, de certeza, de convicción, la obediencia para acatar tus caminos, Señor, y transitar por la vía que nos propones para llegar a tu gloria. Señor, que tu palabra pueda ser infundida. Señor, aún por medio de este medio, que tu palabra pueda llegar, y a ser atesorada, valorada y sembrada en cada uno de nosotros como una buena tierra que pronto dé frutos. Señor, nos colocamos delante de ti, guárdanos de distracciones, guárdanos de estar asediados por tu enemigo, líbranos de sus acechanzas, líbranos de sus tentaciones, líbranos, Señor, de nuestro desinterés y permiten que nuestros sentidos se pleguen a ti. Oramos en el nombre poderoso de Jesús para que tú seas glorificado en medio de esta transmisión. Amén y amén.
Para iniciar nuestro mensaje, que les recuerdo que su título es Creer y obedecer para entrar en el reposo, abordaremos este primer punto principal: que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad. Leamos en Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que podamos ser advertidos con la misma seriedad con la cual fue escrito este verso, que no haya entre nosotros un corazón malo, incrédulo, no creyente, que se aparte del Dios vivo. Leamos en ese mismo capítulo de Hebreos 3 los versos previos para poder entender. Dice en el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no en lo que endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Quiero rescatar lo que dice el verso 10. Siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. ¿Cuál es el propósito de ese camino? ¿Cuál es la meta? ¿A dónde nos dirige ese camino? Hemos abordado en estos mensajes pasados de esta serie que Dios quiere incorporarnos, unirnos, insertarnos en su unidad gloriosa, en el propio Dios. Leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, para poder recordar. El verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a ti, como también a mí me has amado. Y el 24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si usted se alegra, pero qué hermosa oración del Señor, qué hermoso es el corazón. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Dios nos está llamando a su gloria. Dios nos está llamando a través de Jesús a estar incorporado en esta maravillosa armonía. Qué hermoso este plan, qué hermoso, qué bendición poder escuchar lo que hay en el corazón de Dios para llevarnos a esta gloriosa meta. Tenemos un camino que nos lleva por ese tránsito seguro. Leamos lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La manera de llegar al Padre es a través de un camino que es el propio Jesús. Nadie puede usar otro camino. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 10, los versos 19 y versos 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, aleluya, y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Queridos hermanos, nosotros
se nos abrió este camino a través de nuestra fe, a través de nuestra conversión, a través de creer en la redención de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Pudimos tener acceso a este camino. Y hoy podemos llegar al lugar santísimo y podemos llegar a ser un espíritu con el Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso fue lo mismo que se le propuso Dios al pueblo de Israel. Pero en esta historia que se relata en Hebreos, también en 2 de Corintios, en 1 de Corintios, podemos ver lo que le costó a ese pueblo seguir al Señor. Leamos 1 de Corintios capítulo 10, por favor, a partir del verso 1, para poder tener una clara iluminación a través de este relato de lo que le pasó al pueblo de Israel. Verso 1 de 1 de Corintios 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron en el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos fueron bendecidos, todos les fueron proporcionados, oh Señor, los elementos necesarios. Sin embargo, el verso 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amados hermanos, muchos de nosotros, en vez de caminar en la ruta gloriosa que el Señor nos propone a través del Espíritu, seguimos vagando en el desierto, vuelta y vuelta en el desierto, en ese árido desierto de nuestras vidas, de nuestra naturaleza, de este mundo terrenal. Sigamos leyendo en el verso 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Amén. Como ejemplo para usted y para mí, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Y el verso 11 vuelve a repetir: y estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, quiere decir que no están hablando a nosotros hoy también. Y dice el verso 12 de 1 de Corintios 10: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué Dios se disgustó con esta generación de israelitas? Porque cuando salieron del pueblo de Egipto, Él dijo que ellos no conocían sus caminos. Hebreos 3, por favor, lea conmigo para que conozca bajo otra óptica la historia de este pueblo. En Hebreos 3, versos 7 al 10 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Señor Jesús, que el Espíritu redarguya nuestro ser y salgamos de todo vagar, de todo divagar en nuestro interior, de todo esos sentimientos de confusión, por no entender la voluntad del Señor. No caminamos desde nuestro espíritu y su espíritu hacia la meta propuesta por el Señor. Durante toda la peregrinación en el desierto había mucha murmuración,
Por eso ellos quedaron, esa primera generación quedó postrada. La generación que entró a la buena tierra fue una nueva generación que fue limpiada de la experiencia de esa esclavitud en Egipto. Nosotros debemos tener una advertencia de esto. Nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo en un desierto. Es decir, vivir una vida espiritual, una vida de iglesia sin meta, ocupados en maledicencias, en críticas, en envidias, contiendas, a veces disputando el poder con otro, quién es más, quién es menos. Oh Señor, el Señor nos está dando una luz muy clara de su voluntad, de su corazón, de su propuesta. La palabra de Dios se está abriendo para cada uno de nosotros, para darnos un entendimiento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El Señor necesita que podamos tener una visión correcta del camino que Él nos propone, de la meta que tiene para transitar ese camino. Si nosotros seguimos permaneciendo en nosotros mismos, no progresaremos espiritualmente y tampoco avanzaremos para entrar en el reposo, en la buena tierra del Canaán. Nosotros tenemos que ser como Josué, como Caleb. De todos los 2 espías, estos 2 espías fueron los únicos que pudieron ver con los ojos de Dios lo que había en la buena tierra. Todo el resto de espías, con temor a los gigantes, a lo que vieron, no dieron buenos reportes. Solo Josué y Caleb se animaron a confiar en el Señor y a ver con los ojos del Señor y a querer entrar y poseer la buena tierra de Canaán. Nosotros, muchas veces, queridos hermanos, debemos salir de la apariencia, de nuestro rótulo de ser un buen cristiano. Oh Señor Jesús, debemos abrir nuestro corazón y presentarnos ante Él, Señor, como estamos, con nuestras debilidades, con nuestras incertidumbres. Muchas veces, queridos hermanos, podemos entender que el pueblo, Dios dijo que no conocían sus caminos, porque ustedes saben, queridos, que así como en el cautiverio de Babilonia, así como los griegos, también los egipcios tenían muchos dioses. Eran dioses que usaban para su cotidianidad, para sus necesidades. Si necesitaban lluvia, oraban y sacrificaban algo para que el Dios de la lluvia le pudiera dar agua de lluvia. Si necesitaban victoria en guerra, oraban y sacrificaban al Dios de la guerra. Si necesitaban amor, sacrificaban a un dios o a una diosa de amor. Porque los dioses que estaban allí, esos ídolos, están fabricados para que los hombres pudieran llevar a esos dioses a su voluntad. Pero el Dios único, el verdadero Dios que se nos muestra en la Biblia, es un Dios que nos quiere sacar de nuestro natural, de nuestro desierto, de nuestro mundo, y nos quiere llevar a Él. Esa es su promesa. Señor Jesús, y debemos por eso salir de todo vagar en el desierto, de toda incredulidad del corazón, y a creerle al Señor. Y en vez de manifestar nuestras murmuraciones, en vez de manifestar nuestras insatisfacciones, cuando no salen las cosas como nosotros queremos o como cuando nosotros pedimos, debemos simplemente aprender a confiar en el Señor. Como un pequeño relato, podemos ver que el pueblo de Israel murmuró cuando veía que los ejércitos y Faraón venían en pos de ellos.
Ellos pensaban que ese era su destino y murmuraron, ¿por qué no nos quedamos mejor en Egipto? Allí no había tumbas. Señor Jesús, solo Moisés pudo declarar, y Moisés dijo así: Señor Jesús. Éxodo capítulo 14, versos del 10 al 14. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y nosotros estaréis tranquilos. Podemos ver, queridos hermanos, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabamos al Señor, que Él se propuso, y en aquella oración de Juan 17, Él propuso llevarnos a su armoniosa unidad. Y Él, que se propuso esa buena obra, lo cumplirá. Pero muchos de nosotros solo tenemos ojos para mirar las cosas terrenales, para mirar las cosas en nuestro entorno más cercano, y no colocamos nuestra mirada en lo celestial, y no colocamos nuestro oído en las promesas de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y por eso, queridos hermanos, en vez de marchar hacia adelante, hacia la victoria, seguir transitando el camino que el Señor nos abrió, quedamos en discusiones, conflictos y pleitos. Aquí el pueblo de Israel se salvó porque obedeció las palabras de Moisés y marcharon. Marchar aquí es servir. Continuaron positivamente. Todo el Señor sabe nuestro corazón débil. Conoce nuestros temores. Por eso Él nos ayuda. Por eso Él nos alienta. Por eso Él nos está transmitiendo sus palabras, para que podamos salir de esa incredulidad, de esos temores, y podamos avanzar creyendo y obedeciendo. Es la manera de entrar en el reposo. Leamos lo que dice el libro de Oseas. Señor Jesús. Oseas capítulo 6, verso 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Una cosa es conocer al Señor, otra cosa es conocer sus caminos. Todos podemos conocer, Dios es luz, Dios es amor. Oh, Dios es el Padre, el Creador de todas las cosas. Pero otra es conocer sus caminos, la manera como Él traza nuestra ruta para llevarnos a su propia persona, para hacernos vencedores. Leamos, por favor, lo que dice Isaías, capítulo 55, versos 6 al 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Queridos hermanos, tenemos que creer al Señor. Él se propuso a que nosotros lleguemos a través de la ruta abierta por nuestro amado Señor a su propia gloria. Y muchas circunstancias son el desierto que tenemos que atravesar en nuestras vidas.
No perdamos nuestro tiempo en murmuración, en opiniones, en un sistema aparente religioso, sino abramos nuestro corazón al Señor, creamos como Moisés, como Josué, como Caleb, como lo creyeron sus discípulos en el Nuevo Testamento, dejando todo para seguir al Señor. Extendámonos a Él para que Él nos siga guiando a través de su palabra en una actitud positiva y que la historia de Israel no se repita con nosotros y quedemos postrados en el desierto. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Que podamos ser esos escogidos. Ahora continuamos con el segundo punto principal de este mensaje: ser conducidos a la gloria. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 3, versos 10 y 11. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, porque en todas las cosas subsisten, que habiendo llevado muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique lo que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí podemos entender y podemos ver claramente en el lenguaje celestial que se nos muestra en el libro de Hebreos, que la meta de Jesús, la meta de nuestro Señor, el propósito por el cual Dios envió a su Hijo como en humanidad, fue conducirnos a la gloria. Bendito sea su nombre. Él fue el primero que, lleno de gloria, vivió una humanidad elevada y pudo, a través de ese sacrificio supremo, ser coronado de gloria y ser coronado de honra. Leamos lo que dice el Hebreos capítulo 1, verso 5. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Es en este verso, mis queridos hermanos, es Dios el que da esa palabra. Es el Padre quien declara que Jesús, ese hombre, en su humanidad, llegaba a ser ese Hijo de Dios. Cuando Jesús resucitó, Él obtuvo esa gloria y fue engendrado como ese primogénito de Dios. Eso es lo que dice Hechos capítulo 13, verso 33, que por favor pueden leerlo. Como unigénitos, cuando Él llegó, cuando Él nació, Él era el único que podía tener la naturaleza divina en su interior. Pero al resucitar, aleluya, ya Él no iba a ser el único engendrado. Ahora, también nosotros íbamos a ser engendrados, y entonces Él se convirtió en el primogénito, el primero de muchos hijos de Dios que iban a ser ganados por esa salvación y conducidos a la gloria. Alabamos al Señor. Hebreos capítulo 2, versos 5 y 6. Vean conmigo con mucha atención, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Dios ordenó al hombre, no a los ángeles, para que gobernara el mundo venidero. Él está llevándonos también a nosotros a su reino, a su heredad, para que juntos podamos gobernar el mundo que ha de venir, el reino que ha de implementarse. Muchos de nosotros nos sentimos incapaces, nos sentimos llenos de temores, con dudas, y no damos cuenta el gran propósito con el cual Dios creó al hombre. Vamos a leer en Génesis,
capítulo 1, 26 al 28, para poder recordar este sentimiento. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Leo de nuevo esa frase. Y señoree en todos los peces, las aves, señoree. El verso 28 dijo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que creó a cada uno de nosotros con el fin de que podamos señorear, sojuzgar junto a su voluntad todas las criaturas creadas. Todo lo creado por Dios estará también bajo nuestra mano. Por eso Dios nos está preparando como ministros para poder reinar con Él. Dice la palabra, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. La parte final del verso 14: para destruir por medio de la muerte. O sea, él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir ese imperio. Y dice el verso 15: a fin de librar a todos. Amén. A fin de librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Queridos hermanos, todos estamos esclavizados, todos estamos en un Egipto, todos estamos en una Babilonia, todos estamos llenos de temores, con sentimientos por fracasos, o sin claridad en lo que estamos haciendo aquí en esta tierra. Muchos de nosotros entramos con ese complejo de inferioridad, pero Dios nos creó con un gran propósito al hombre. Por eso nos creó imagen, nos creó semejanza. Por eso pagó un gran valor en la redención, en ese sacrificio maravilloso de Jesús. Y no solamente en esa muerte hubo una pérdida para Satanás, porque fuimos librados todos los que estábamos sujetos al temor de la muerte, sino que nuestro Señor ahora se convertía en un sumo sacerdote muy poderoso, hermano, para ayudarnos a transitar este camino que nos lleva a la gloria. A pesar de todas las dificultades, a pesar de muchas situaciones que nos vienen, aleluya, en nuestro interior está el Espíritu del Señor en nuestro espíritu. Y Él se presenta como un sumo sacerdote para socorrernos. Leamos lo que dice en Hebreos capítulo 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Espero que hayan captado con atención. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Si usted abre la Biblia en Judas capítulo 6, usted verá que ni siquiera los ángeles tuvieron oportunidad para arrepentimiento. Todos esos ángeles caídos que abandonaron la presencia del Señor, que se sublevaron y rebelaron, no tuvieron oportunidad de arrepentimiento. Mas nosotros que vivimos siempre con temores, con fracasos, con rebeldía, con murmuración, con nuestros pensamientos dispersos, a veces con pecados, con mentiras, con muchas cosas que nos hacen sentir mal. Oh Señor Jesús, tenemos un sumo sacerdote que nos puede ayudar. Por eso el verso 18 de Hebreos 2 dice que Él es poderoso para socorrer
a los que son tentados. A pesar de que el enemigo intenta seducirnos y engañarnos, tenemos un sumo sacerdote que es muy poderoso. Y esa servicio sacerdotal que Él nos presenta, ese soporte que Él nos da, es para que podamos tener una firme esperanza, y es la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, verso 27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese Cristo que está en ti, ese Cristo que está en mí, ahora Él nos quiere mantener firmes en esta tránsito, en esta trayectoria que estamos recorriendo, que a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros dificultades, a pesar de que todavía no llegamos a ser perfectos como el Padre es perfecto, cada día en este tránsito, si seguimos marchando con los ojos puestos en el autor de nuestra salvación, si seguimos fijando nuestra mirada en las cosas celestiales, tendremos esa esperanza de gloria. Conoceremos más los caminos del Señor, lo conoceremos mucho más a Él y ampliaremos nuestra intimidad y nuestra convicción, y nuestra obediencia se perfeccionará, castigando toda rebeldía y desobediencia. Por eso, queridos hermanos, no vivamos desanimados ni desmotivados, tampoco con complejo de inferioridad. No nos quedemos tristes con las derrotas. Por el contrario, tomemos posición, creámosle al Señor de que Él nos abrió un camino de esperanza, que hay esperanza de gloria. Dios necesita transformarnos y Él lo cumplirá. Para concluir, llegaremos a este tercer punto: reposar en el Señor Jesucristo, anclando nuestra alma en sus promesas. Hemos visto que necesitamos creer en el Señor, tener una convicción muy fuerte en sus palabras, en sus promesas, en su deseo de llevarnos a su armoniosa unidad, a su propia gloria. El hombre fue creado a imagen, fue creado a semejanza, fue redimido por gran precio, por la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nuestro amado Salvador, ahora el Señor se hizo el Espíritu y se hizo uno con nosotros, para convertirse en ese sumo sacerdote, ¿no?, que es misericordioso y que nos puede ayudar a transitar este camino difícil que tenemos todos a través de nuestro natural, a través de todo nuestro diario vivir, a través de lo terrenal, de este tiempo que vivimos sirviendo en esta peregrinación, ¿verdad? Tenemos muchas debilidades, tenemos muchos fracasos, tenemos muchas situaciones difíciles que se oponen, pero aleluya, el Señor necesita que nuestra convicción llegue hasta el punto que aprendamos a entender quién es el que nos propone tan maravilloso plan. Y de esta manera aprendamos a reposar. Hoy, queridos hermanos, los hijos de Dios estamos sufriendo como el mundo está sufriendo, de ansiedad, de depresión, de muchas inquietudes. Los hijos de Dios ya no pueden estar sosegados y tranquilos, y todavía, aún en esta pandemia, podemos ver que tenemos mucho temor físico. Y no es que no lo debamos tener, o que no debemos tener, cuidarnos con los propósitos y digamos, los protocolos adecuados, sino que ese miedo físico, ese temor, no es el espíritu que Dios nos dio. Dios no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio. Y por eso, queridos hermanos, terminamos este mensaje con la necesidad de que no podemos en este tiempo, como los ministros, disminuir nuestra diligencia, nuestra dedicación,
para con las cosas del Señor y el servicio para con los santos, para la edificación de la iglesia. Debemos permanecer siendo diligentes hasta el fin, hasta que el Señor venga pronto. Oh Señor Jesús, aunque haya muchas fallas, que tengamos muchos defectos, tengamos certeza, hermano, tengamos esperanza de que Dios, la obra que empezó, la va a perfeccionar en nuestras vidas. No nos desanimemos. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, Dios no solo nos salvó en la cruz, Él también nos regeneró con su espíritu, y hoy a través de esa relación en nuestro espíritu nos sigue salvando diariamente. El verso Hebreos 6, versos 16 a 17 dice así: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor a ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, el verso 17 dice: queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Escuchen bien, el Dios que no miente, el Dios verdadero, interpuso juramento. Le prometió al hombre y juró. Es para darnos una fuerte firmeza, una clara certeza y seguridad de que Él no va a cambiar su propósito. Él prometió que nos salvaría, Él nos prometió que nos justificaría, que nos santificaría y que nos llevaría a la gloria. Su propósito para con nosotros es inmutable, o sea, no varía, no cambia. Alabamos al Señor por esto. Oh Señor, Hebreos 6, verso 18 dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Para que tengamos fortísimo consuelo. Oh Señor Jesús, tenemos que entender que Dios interpuso juramento por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son? Su promesa y ahora su juramento. Lo prometió y juró. Señor Jesús, Él va a confirmar y concluir la obra que empezó en nosotros, como lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6. ¿Y qué tendremos que hacer nosotros? Hermanos, anclar, afirmarnos, incorporarnos, unirnos firmemente a esa esperanza con nuestra fe, con nuestra convicción. Hebreos 6, verso 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Que nuestra vida no esté movida por nuestras inquietudes, que nuestras vidas estén seguras, afirmadas en las promesas de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Por eso es que debemos aprender a conocer sus caminos, abrir sus palabras y entender el propósito por la cual Él nos creó a su imagen, a su semejanza, nos regeneró, nos salvó y hoy nos salva diariamente de nosotros mismos y nos ayuda a que sigamos en este tránsito hacia su gloria. Señor Jesús, Señor Jesús. Y leamos Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios 1, 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amados hermanos, tenemos también un sello. Prometió, juró y nos selló. Tenemos un distintivo para poder mostrarle a nuestro enemigo: somos de Dios. Queridos hermanos, el sello del Espíritu Santo está en nosotros. No se ve físicamente, pero
toda la esfera espiritual sabe que tenemos ese sello, somos propiedad de Dios. Oh Señor Jesús, por eso, queridos hermanos, no comprometa su vida espiritual, no comprometa su servicio espiritual, no se venda por un plato de lenteja, no venda su primogenitura, manténgase firme. Todos a su alrededor, hasta el mismo enemigo, deben saber que usted es un hijo de Dios, que usted es un ministro del nuevo pacto, que usted está transitando y que tiene el mismo corazón que tuvo Pablo. Olvidando todo lo que queda atrás, se extiendo a lo que está adelante. Prosigo al premio del supremo llamado. Eso usted lo puede leer en Filipenses capítulo 3. Que esa sea nuestra actitud. Oh Señor Jesús, Dios nos hizo, hermanos, para llevarnos a la gloria. Nosotros tenemos que ser sencillos, aprender a creerle al Señor, aprender a estar en la comunión con los hermanos y cultivar, queridos hermanos, un vivir saludable de iglesia, de aquellos que creen en el Señor, reposan en sus promesas, reposan en su palabra, reposan en su voluntad y simplemente obedecen. Mi amado Salvador, en Hebreos capítulo 5, si pueden abrir conmigo por favor, en el verso 7 hasta el 10 dice: y Cristo en los días de su carne, como hoy también nosotros en nuestros días en carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hoy, nuestro Señor quiere llevarnos en esa conducción a la gloria. Y necesita que todos nosotros podamos transitar ese camino juntos, obedeciendo, abriendo nuestros labios, declarando su palabra a otros, orando por las personas, tomando tiempo nuestro para ir a visitar a todos aquellos que lo necesitan, haciendo seguimiento a todas estas personas que están iniciando el camino con el Señor, de manera tal de poder también transferirles a ellos estas palabras que hacen que su vida repose y se afirmen en la voluntad suprema del Señor, en esa promesa que es que pronto estaremos junto con Él, cuando Él nos diga: entra en el gozo de tu Señor. Ahí seremos todos unidos, incorporados, insertados con Él en su gloria. Que el Espíritu Santo le haya ministrado a ustedes y que todos podamos abrir nuestro corazón para que estas palabras sean semillas sembradas en una buena tierra. Jesús es el Señor. Amén.